Ignacio Madrigal, Eber Marcuse, con su libro Eros y Civilización, llama la atención sobre la irracionalidad, la parte subconsciente. Al igual que Adorno, cree que el arte es el último bastión de resistencia hacia el sistema capitalista que nos oprime con su consumismo. En Tijuana tenemos los grupos de rock que han sido resistencia. Títulos como Tinta Blanca, La Revolución de Emiliano Zapata, The Love Army, los Duk Duks. los Duk Duks. Eran de, ¿cómo se llama? Es cierto, Nacho, Durango. tú que viviste esa época, es cierto, Nacho, que ellos nos mostraban una realidad alternativa a la que nos proponía la cultura oficial. Bueno, en primer lugar era el rock en español, ¿no? Primero eran los primeros movimientos de rock en español, que fue el inicio. Tijuana viene a ser la cuna del rock en español, porque desde los 50s ya estaban los Rocking Devils, ya estaban, o sea, Javier Batis, estaban los Solitarios, los... Cantaban, tocaban en inglés, nomás que ya para grabar estuvieron los Tijuana. Bueno, pero ya son los 70, 70, no, los 50, yo hablo como de los 58, 59, cuando comenzaron los Rocking Devils, pues los Rocking Devils comenzaron como en el 62, yo creo 60, por ahí 62, los Rocking Devils. Entonces todos esos grupos vinieron a hacer lo que fue el inicio del rock en español. Pero mi punto es cómo la propuesta de ellos combate a la propuesta económica y política. Yo considero que no hubo nada político ahí, No. Ahí la cuestión era divertirse sanamente y traer rolas que de Estados Unidos que se importaban y traducirlas al español y tratar de hacer el momento ameno. O sea, en realidad no había intereses políticos. Yo nunca consideré ver a los de los Solitarios con un interés político, o a los Moonlights o cualquiera de esos, pues todo su interés de ellos era trabajar y tocar. Más bien lo que pasa es que en Tijuana se vino un momento en que todos los bares ocupaban gente que tocaba en vivo. Sí. Entonces al tocar en vivo hubo un desarrollo tremendo en los 50s de gente que estaba tocando en los bares y que iban haciendo sus bandas, iban creciendo artísticamente y eso fue lo que vino como un boom de músicos aquí en la ciudad. Es la cuna de todos los rockeros, fueron los que pusieron la muestra. Porque en ninguna parte del país había más que aquí en Tijuana de que tocaran en vivo en los bares. O sea, en ninguna parte de México, o sea, ni en México tocaban en vivo en los bares. Muchos grupos. Entonces aquí fue donde comenzaron. Después ya en México empezó a haber más movimiento, se abrieron los globos. Es más, en México en los 70s pues hasta fueron los Doors a tocar ahí, que tiró el micrófono y que andaba borracho de los Doors, en Jim Morrison. Pero el inicio es Tijuana como la cuna del rock en español. Y fíjate el orgullo que tenemos que de aquí también salió Javier Batis. Una pregunta, Nacho. No, es su... No. Efectivamente el rock Carlos Santana. es Carlos Santana, la irracionalidad. La irracionalidad que la sociedad y las instituciones combaten. Yo creo que hay muchos mitos, ¿no? Mitos porque, por ejemplo, tú hablas de Led Zeppelin y a lo mejor si tú entiendes exactamente la poesía de Led Zeppelin, pues es una poesía muy pura y muy tradicional. No podemos hablar de que Led Zeppelin, unos desalmados o que vamos a la violencia, o sea, como los Stones, que en determinado momento los Stones sí son más combativos y son más agresivos. Más rebeldes que los Beatles. En su verbo, ¿no? En su palabra. Pero porque pues, de rebeldía no tiene nada, el Jagger es medio gay, ¿no? O sea, otro rollo. Entonces, pero todos o sea, por decir algo, Led Zeppelin, los rockeros de esa época, pues Led Zeppelin, Yes, Pink Floyd, Rick Wakeman con Yes, Humble Pie. Jethro Tull. No, y nuestros grupos no le pedían nada, simplemente el semi.
¿Qué canciones se aventaban? Hombre, puras. El Shadow Shaker, no sé. Lo mejor que te puedo pasar, tío Tomate. Es que también como que viene un movimiento de blues que retoman aquí en Tijuana, pues, y lo hacen en español. Por eso mismo, digo, pues fue una cuna. Claro. Fue donde se formaron, y como venían de varias partes del país y se integraban a los grupos, y pues venía gente de Durango, venía gente de Sonora, pues ahí están los Sapson Boys de Agua Prieta, Sonora. Antes de la época hippie estaba la época de los 60s, Los Beatniks. y antes estaba el Pérez Prado y la música guapachosa, el danzón Pérez Prado, que cada época tuvo su estilo. Y los músicos de Tijuana se iban cambiando para seguir sobreviviendo. Pero Pérez Prado venía y tocaba aquí también en los bares en Tijuana. Ajá. O sea, venían de México a tocar aquí. Ajá. O sea, no creas que o sea, en el Boom Boom, o sea, en esos tocaba, venía Pérez Prado, venía Tintán, venía a presentar espectáculos, pues, o sea, Tijuana fue un centro artístico, por decir algo, con mucha fuerza, ¿no? Dentro del país, pues. Sí, se ha hablado de las caravanas Corona, Ándale, ¿no? que cobraban $1 y que cerraba Bill Haley y tocaban En Los Ángeles ya ves las caravanas Corona, pues llevaban. no, y llegaron aquí en Tijuana también, que yo he escuchado leyendas que costaba $1 y cerraba con broche de oro Bill Haley, ¿no? Fíjate, Pero Bill Haley, iban en sus cometas, pero iban en gira a toda la República Mexicana, y ahí participaban cantantes rancheros, Las gruperos, cúcaras, de todos los estilos, ¿no? Sí, fue otra época. Fue una época muy interesante. El músico se va cambiando según el estilo para poder sobrevivir económicamente, de forma tal que tenemos que tal vez un guitarrista de Tijuana que tocaba hippie en los 70s, hace 10 años o hace 15 o 25 o 20 años, ese mismo guitarrista tocaba mambo, porque era lo que estaba de moda. Y pues más bien la gente se va adaptando a lo que existe y la demanda que hay, ¿no? De los servicios que solicitan. Y pues realmente eso es lo que sucede. Es como, por ejemplo, cuántos arquitectos no están haciendo posmodernismo y luego hacen otro tipo de diseño, y hacen modernista, y hacen clásico, y hacen etcétera. Entonces, pero en realidad pues es porque lo que te piden que desarrolles, ¿no? Claro, y las épocas van cambiando y el músico se va transformando. Se va adaptando a las modas. Es un camaleón, ¿no? Es un camaleón, efectivamente. El gran grupo tijuanense, El Ritual, tiene una producción musical ya de los años postreros a digamos, a mediados de los 70 y después, y ya en los 80s, tenían unas producciones musicales del siguiente estilo, que era New Wave. Algo medio David Bowie, ¿verdad? Lo que estaba de moda ya en esos años, pues ¿no? el New Wave para mí es Men's at Work, Boy George. Sí. Ahora, hablar del kitsch y del avant-garde en la música, Nacho, hablar del kitsch y del avant-garde. Precisamente tú mencionas Boy George, ¿no? Una música. ¿Qué sucede cuando el burgués se apodera de las producciones musicales y dice, no, tú vas a tocar esto porque esto es lo que vende? No, pero es que yo tengo esta propuesta musical muy mía. No, le dice el burgués. Es que esto no va a vender. Entonces, por eso se dice que uno de los grupos más auténticos es Led Zeppelin, porque el productor, el guitarrista Jimmy Page, gracias a su poder económico que él tenía, él pudo liberarse de las compañías disqueras y en su momento crear algo que no estaba limitado, ¿no? por las... Pues yo creo que eso es ahí es donde radica el éxito, ¿no? Que han sido bandas que no han estado supeditadas al contrato.
porque eso es lo que le ha hecho daño también, como dices tú, a la música, ¿verdad? De que presionarlos para que toquen algo porque está de moda. Así es. Y eso viene a dar al traste con muchos que los entierra profesionalmente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pues, hay mucha creatividad, por ejemplo, en los de Led Zeppelin. Pues Led Zeppelin, sus 5 o 10 discos, no sé cuántos discos haya sacado, pero en realidad fueron todos unos éxitos. Y siempre se mantuvo en una línea. No fue el caso de otros, ¿verdad? Exacto. Lo que más asombra es la atemporalidad de las creaciones de Led Zeppelin. Y por atemporalidad me refiero a que jóvenes que nacieron en 1980, en los 80 y conocen Stairway to Heaven, conocen la música de Led Zeppelin. Y cuando encuentran un vacío musical en su generación, buscan propuestas más que los llenen a ellos, más auténticas, y las encuentran precisamente en el pasado. Bueno, lo que pasa es de que la mejor música ha sido la del pasado, aunque contemporáneamente pues sí puede haber muy buena música, hay demasiadas bandas ya, pero así como que hay demasiadas bandas, pues ya cada vez se da con menos con más problemas la selección, ¿va? Seleccionar la calidad de la música. Pues como hay demasiada, es difícil seleccionar. Además de que muchos ya caen en los mismos clichés y las mismas rollos de bandas anteriores, pues. Claro. Entonces muchas veces ya hablar de modernidad, pues a lo mejor son refritos de refritos, ¿no? ¿Cómo la tecnología ha revolucionado el arte? ¿Cómo el internet, Spotify, YouTube, Facebook, cómo la tecnología ha revolucionado a la música? Porque ya no hay... Vamos a comenzar desde el rock. En el rock comienza el guagua, comienza el talkbox, comienza a haber una serie de elementos que se van integrando, la chicharra que le decían, la que estaba en un principio, que hasta traía un pie para poderle dar efecto. Entonces se crearon una serie de efectos que distorsionaron, que pues unos los usó Hendrix, otros, o ya vienen integrados por ejemplo, a la Fender Stratocaster, pues traía una chicharra, traía una palanca de distorsión también. Entonces una serie de elementos que se fueron integrando, digo, sin llegar todavía a la tecnología que hablas tú de internet y todo eso. Ya cuando llegamos a internet, pues ya es un momento culminante en la distribución y forma de comercializar del arte, ¿no? Efectivamente. Hablamos de un disco, por ejemplo, Romantic Warriors del grupo Return to Forever, que fue liberado primeramente en un formato LP y después en un formato 8 track, y después en un formato de CD, y ahora está en Spotify, etcétera. Entonces la evolución del mismo producto cultural manejado o sujeto a las diferentes modas tecnológicas de exposición. Y hablar de California hablar de Hollywood, la meca del cine, la meca del arte, un estado riquísimo, California. Hablar de la tienda de discos Ameba, ¿verdad? Donde te encuentras cualquier disco, pósters de originales de conciertos de los años 70. Es hablar de la catedral de la música, de la importancia de California, del poder de grupos impresionantemente buenos como Ambrosia, los Doobie Brothers, Steely Dan, bueno, no era de California, o no lo sé, pero cómo Tijuana se ve beneficiada de esa maravillosa explosión cultural de los años 70, el simple hecho de estar en frontera pues nos ha hecho un centro punta de lanza para el país, pues como te digo, pues si nosotros fuimos los primeros en meter el rock en español, pues Tijuana, se jacta de tener el acceso directo a toda la tecnología. ¿Cuántos chavos de aquí de Tijuana no trabajan en los estudios Universal o en los estudios que se fueron de aquí de Tijuana a trabajar para allá? Porque allá es la meca del movimiento, pero esos mismos,
han hecho también producciones aquí o han hecho trabajos aquí y a la vez se refuerza, ¿no? Hay una mezcla y combinación de cosas que se van dando y que a la vez pues va generando una nueva creatividad, ¿verdad? Que es la creatividad fronteriza. Claro. Aquí lo vemos, por ejemplo, en todos los aspectos, o sea, la creatividad fronteriza tiene las dos vertientes, la tecnología y el arte artesanal, ¿verdad? Por decirlo así. Claro. Fíjate que tuve la oportunidad hace poco de ir a un concierto del grupo progresivo británico UK en su reunión, porque ya el grupo ya había desaparecido y se reunieron, y fue en un teatro de Hollywood. Entonces el autor, Eddie Jobson, el tecladista del grupo, mencionó por micrófono antes de empezar el concierto, dio la bienvenida y explicó que había gente de todos los lugares del mundo. Había habido personas que habían volado desde Tokio para estar hoy aquí en el concierto, habían venido personas de Sudamérica, de Europa. Entonces se ha dicho mucho que el avant-garde es un arte de élite, un arte no de masas. De hecho, en ese concierto estuvo sentado a un lado de nosotros el tecladista del grupo asiático, del grupo Spockberg, grupo progresivo de California. Y lo que quiero decir es de que hay conciertos para una élite, pero de músicos, o de gente demasiado conocedora, que es muy poca gente, que es un público internacional. Esto sucede también en Mexicali, en el Baja Pro, donde tenemos un público pues, internacional. Conocedor y aparte... Conocedor y selecto. Y no es un grupo de masas, pero es un grupo de músicos. De músicos, digo, que jala músicos. También aquí estuvo hace poco en el Bol, el guitarrista extraordinario, miembro oficial de UK, estuvo Alan Holdsworth, estuvo aquí en Tijuana, un hecho histórico por primera vez en México. Tijuana fue depositorio de ese honor y pues Tijuana sigue siendo una vanguardia en la música, pero obviamente siempre hay esta historia, ¿no?, de que Tijuana tiene sus raíces en los años 70, cuando los grandes grupos como El Ritual, The Love Army, tú llegaste a conocer a algunos de ellos, los Dukes. ¿En qué año llegaste a Tijuana? Yo aquí llegué en el 67. Ahí está. Sí. ¿Qué te tocó de esa época? Pues mira, yo en esa época trabajé limpiando un salón, el Montecasino. Y en el salón Montecasino pues se presentaban los Rocking Dedos, se presentaban los Solitarios, eran eventos que había también bodas, 15 años, pero también había comidas, etcétera, y entonces había presentación de grupos. Entonces, de una manera u otra, pues desde niño estuve conectado al movimiento de rock, y pues eso me atraía a mí mucho, ¿verdad? O sea, era lo que para mí, pues, o sea, yo creo que nosotros todos soñamos con ser estrellas de rock, ¿verdad? Claro. De una manera u otra. Pero yo nunca aprendí ningún instrumento, ¿verdad? Pero eres arquitecto. Oye, Nacho, tú, no sé, realmente están peleadas las instituciones, como las instituciones de gobierno, las instituciones religiosas, están peleadas con el rock, con la música de los jóvenes, ¿o no? Bueno, lo que pasa es que el rock siempre lo han visto como rebeldía, ¿verdad? Entonces, más bien las instituciones que buscan siempre irse por el lado suave, pues no lo tienen dentro de sus favoritas, ¿verdad? Pero por ejemplo también el rock hay un rock de protesta, ¿verdad? Hay un rock más, por ejemplo Molotov, o otras bandas que definitivamente políticamente están atacando al sistema. Muy bien. Entonces, pues de una manera u otra, el mismo sistema pues no puede apoyar a los grupos que le están escupiendo el pesebre, ¿verdad? Claro. Entonces eso es lo que ha pasado hasta ahorita, pues, o sea, no ha habido un apoyo real porque los ven como algo negativo, pues. O muchos de ellos pues son nacidos consumidores de drogas o etcétera, digo, pues, pero pues como lo que puede ser en cualquier trabajo, ¿verdad? O sea, no es obligación de los
músicos ser parte de eso. O sea, hay músicos que son alejados de todo eso, ¿verdad? Son cristianos o son testigos de Jehová o tienen otra religión y eso no les permite andar haciendo desastre, ¿verdad? Pero pues sí, o sea, realmente el gobierno, pues aunque cuando ha necesitado de los grupos, los ha apoyado para poder jalar gente. Como en las campañas. En las campañas, ahí tenemos cuando don Ernesto Cedillo se juntó con los Panchitos y dijo que a él le gustaba que le dijeran la neta. ¿No te acuerdas? Y que fue un concierto ahí de todas las bandas y que dijo, no, a mí me gusta que me digan la neta. Pues entonces todo el mundo se rió ahí porque pues como él era el neto y quería que le llamaran la neta. Gracias, Nacho. Órale, hermano. sí. Gracias.